Noches. Muy bien, ahí se han conectado ya. Veo a Lidia, Pastor Miguel, gracias por estar temprano también. ¿Quién más está conectado, por favor? Pastor Raúl también lo veo conectado. Hoy día estamos en paralelo, mi querido Pastor Miguel, con el Ajá, CEVAP, con la extensión CEVAP. Y entonces, a ver, déjenme recordar a los hermanos que ya es hora que se vayan conectando en cada una de las ciudades. amén, amén. Saludos también ahí en el chat. Dice, hola pastor, buenas noches. Acá somos yo, Angelina y Nicole. Vive Emanuel Ramírez. Un saludo ¿Están ahí en marcha? para ellos. Sí. ¿Y, y por qué no ponen el audio, Emanuele? Perdón, pastor, buenas tardes. Ah, ok, sí, ¿Cómo pues. está? Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Hola, hola Angelina, hola Nicole, ¿cómo están? Muy bien. No, Nicole no puede hablar mucho porque está un poco mal, pastor. Está con tos. Ya, pero déjala que Nicola, Angelina, que hable. ¿Quiere que hable él? Habla, el pastor quiere que hable. Habla. Saluda. Ah, bueno, bueno, pastor. Es una... Ok, ¿Cómo está el déjenme clima allá? solamente estoy... Hoy día acá hemos estado, gracias a Dios, hemos arrancado con 11 y hemos terminado con 20. Ya se está yendo el invierno, Ujú. pero todavía no. Estamos en primavera acá. Ya, Estamos en primavera acá todavía. media Ok, temporada. por si acaso, te estoy dando el co-host, ¿ya? Perfecto. Si va a necesitar usar Sí, este. para poder compartir pantalla, básicamente. Sí, va a servir. Muy bien, ok. Solamente veo, pues que algo tengo mal yo acá. Un segundo. Angelita, buenas noches. Buenas noches, Berta, también. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando algunos hermanos más del curso Cada Creyente un Líder, eh, de las diferentes ciudades. Veo ahí que ya hay algunos que se van conectando, otros no. A ver.
Muy bien, amados hermanos, siendo las 8:35, eh, me imagino que se irán conectando algunos hermanos más en este tiempo de nuestra cuarta clase de Cada creyente un líder. Eh, Vamos a darle la más cordial bienvenida al pastor Miguel Calderón de la Alianza Cristiana y Misionera de Lince. Y bueno, contentos y agradecidos, pastor, por estar apoyándonos en este curso que ustedes, bueno, lo han ido manejando a través de los años. Eh, Sabemos que ustedes, como iglesia del INSE, año a año van levantando, preparando liderazgo existente, preparando nuevo liderazgo para los nuevos retos que las iglesias van teniendo. Así que, tal vez, pastor, antes de que pueda usted empezar, pueda presentarse, eh, casado, soltero, cuál es el área ministerial en la que usted está sirviendo o en qué áreas ministeriales de la iglesia usted está sirviendo hoy en la actualidad. Y después de eso, podemos orar, pastor, e iniciar con nuestro tema, nuestra cuarta lección del día de hoy, que es líderes adoradores. Lo escuchamos, Amén. pastor. Gracias. Gracias, Pastor Renato. Un saludo para todos mis hermanos ahí en Italia, que estamos separados solamente por un océano, pero el espíritu es el mismo y disfrutamos de la misma gracia del mismo Dios. Bueno, soy Miguel Calderón, pastor asistente aquí en la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, miembro del cuerpo pastoral voy para 13 años. Estoy actualmente a cargo de la zona 9, que es una zona ministerial heterogénea que atiende familias. Entonces, agradecido con el Señor por esta invitación, que entiendo que viene de parte de Él. Yo, como parte de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, hace 23 años. Aquí me bauticé, aquí me casé, aquí el Señor me llamó al liderazgo y aquí el Señor me llamó al ministerio. Gracias a Dios por esto. Bueno, en cuanto a mi familia, tengo precisamente aquí una foto con la salvedad que esto hay que actualizarlo. Le voy a cerrar ahí mi cámara porque ahí aparece la foto. Ahí está mi familia. Mi esposa Rocío, que es la encargada del ministerio de niños aquí en la iglesia. Luego mis hijos, Matías y Rafaela. Ellos actualmente tienen 13 y 11 años. Bueno, ahí vemos que Matías no me llega ni al hombro, ahora ya me llega a los ojos. Así que por eso le decía, hay que actualizar esa foto. Y mi hija ya está exactamente del tamaño de su mamá. Así que para que se hagan una idea, gracias a Dios, padre de 2 adolescentes, lindo el trabajo, sobre todo cuando están dormidos, pero ahí vamos disfrutando de la gracia del Señor a través de la familia. Vamos a orar, pastor, ¿me permite una oración para poder empezar? Oramos. Padre bendito Señor, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio de conocer tu palabra y saber, Señor, que tú nos has llamado a una vida diferente. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos allá en Italia. Te ruego que nos bendigas en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla
y ustedes me confirman si están viendo. Se espera que ustedes puedan ver, pero es importante que me confirmen. Sí, pastor. ¿Se está viendo? Sí. Sí, sí. Amén. Sí se ve. Gracias a Dios, porque a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Muy bien. Nuestra lección 4 es líderes adoradores. Y antes de entrar a esta lección, quisiera que repasemos el texto bíblico que nos propone la lección, que es muy oportuno. El texto está en Isaías capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Este texto está propuesto para este tema de la adoración y me parece que es muy propicio porque hoy en día, queridos hermanos, vivimos en una sociedad y esto es indistinto de en qué lugar de la orbe nos encontremos. Vivimos frente a un humanismo centrado en el hombre, es decir, el hombre es el centro del universo, el hombre es el centro de la creación. Dicho en otras palabras, para los que les gusta por ahí ver novelas, el hombre es el protagonista de la novela. Y hemos dejado a Dios, hemos desplazado a Dios del centro de su creación. Nos hemos apartado de la conciencia de quién es Jehová. Entonces, pensando en esto, vamos a entrar a este precioso tema. Comenzamos con esta idea. La verdadera adoración solo es posible cuando tenemos un correcto conocimiento de Dios, tal y como Él se nos revela en las Escrituras. Hoy en día, mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, por supuesto que creo en Dios. Es más, soy piadoso, porque me gusta ayudar a los demás, porque me gusta que los demás sean felices, porque no me meto con nadie y no permito que nadie se meta conmigo. Entonces, empezamos a descubrir que hay un concepto de rectitud, de bondad y de virtud en cosas que salen del hombre, pero la verdadera adoración no está centrada en lo que el hombre puede hacer. La verdadera adoración está en un correcto conocimiento de Dios, pero tal y como Él se nos revela en las Escrituras. Hace unos años, cuando el asunto de la ideología de género empezó a entrar fuertemente en nuestro país, en el Perú, hubo un proyecto de ley para aprobar matrimonios entre hombres y entre mujeres. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso aquí en Perú no se ha podido dar, no ha podido avanzar, porque se puso un dique ahí en cuanto a esto. Sin embargo, hubo un gran revuelo y la opinión pública estaba muy a favor de estas iniciativas, al punto que una periodista reconocida, muy reconocida en nuestro país, invitó a un pastor de nuestra denominación y le empezó a preguntar sobre las causas por qué el pastor no veía bien esto. Le preguntó primero, ¿usted ve bien esto, esta iniciativa? El pastor le dijo, por supuesto que no. Y le dijo, ¿pero por qué no? Porque la Biblia dice que es incorrecto, porque la Biblia dice que eso es aberración. Entonces, eh, la periodista le dijo, pero yo no creo en ese Dios que usted cree, yo creo en un Dios diferente. Claro que creo en Dios, pero creo en un Dios compasivo, creo en un Dios que quiere la felicidad del otro, creo en un Dios que está profundamente interesado en las emociones de la otra persona, creo en un Dios que es amor. Y el discurso estuvo lindo, conmovedor, pero el pastor le contesta, hermana, perdón,
señora, le dice, usted cree en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, claro que es amor, pero al mismo tiempo es un Dios que es justo y sobre todo un Dios que es santo. La santidad de Dios no puede pasarse por alto. Cuando consideramos a Dios, nos interesa mucho el amor de Dios, porque el amor de Dios suma a nuestros intereses. Si Dios me ama, me va a permitir todo lo que yo quiera. Y nos centramos en esto. Cuando consideramos la santidad de Dios, entonces comienzan las demandas de ser un adorador, porque la palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Ahí la base de la verdadera adoración, una correcta conciencia de quién es Jehová y quiénes somos nosotros. Jehová se nos revela a través de las escrituras y por las escrituras podemos saber quién es Jehová, no por nuestros criterios, no por lo que nos parece o no por lo que nos conviene. ¿Qué es adorar? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es adorar? En primer lugar es reverenciar a Dios, es decir, rendirse completamente al señorío de Dios. ¿Y con qué tiene que ver esto? Si la palabra de Dios me enseña que yo debo abstenerme de tal o cual cosa, entonces no hay recurso que pueda valer frente a esto. Reverenciar a Dios tiene que ver con enseñorearlo y poner sus principios por encima de mis principios y poner sus planes por encima de mis planes y poner sus deseos por encima de mis deseos. Esa es una forma de adorar. La segunda, honrar y reconocer que Él es Dios. Mucha gente hoy se acerca a Dios, pero con el único interés de ver qué puede hacer Dios por mí. ¿Qué puede hacer Dios por mí? A veces nos acercamos a Dios y le traemos como una lista de requerimientos, como si Dios fuera un dispensador de favores. Y no estamos reconociendo exactamente quién es Dios, y no estamos reconociendo que Él tiene el poder para cambiar las situaciones. Pero cuando reconozco quién es Dios y que Él es Dios, yo no voy a traer solamente mis requerimientos, sino voy a traer mi adoración, voy a traer mi vida rendida delante de Él. Mucha gente hoy se ha olvidado de la soberanía de Dios, del señorío de Dios, y se han centrado en el Dios proveedor, en el Dios propicio, en el Dios que escucha, en el Dios que sana, en el Dios que provee, y por supuesto que todo eso es Él. Pero la adoración viene cuando soy consciente de que Él es soberano. Muchas veces Dios obra cuando finalmente rendimos nuestra vida y nuestra voluntad a su voluntad. Porque Él es Dios, Dios absoluto, Dios soberano, Dios fuerte. Y una tercera cosa de adorar tiene que ver con gustar o amar a Dios extremadamente. ¿Cuánto gustamos de Dios? Tenemos cosas tangibles, como por ejemplo la oración. ¿Cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿Disfruto ese tiempo de oración? ¿Me deleito en ese tiempo de oración? Es para mí ese momento muy especial de deleite en el día acercarme a Dios, o se ha convertido en una obligación. El pastor dijo que tengo que orar por lo menos 30 minutos, así que ya vamos a ver qué hacemos con eso. Y esta oración tiene que ver con cuánto conozco de Dios. Si conozco poco de Dios,
mi adoración va a ser sesgada, mi adoración va a ser muy limitada. Si yo conozco mucho de Dios y voy conociendo cada día más de Él, mi adoración se va a volver deleitosa, va a ser un deleite. El que gusta de Dios y el que ha aprendido a gustar de Dios, siempre va a querer más, siempre va a querer más. Para tratar de hacernos una idea de esto, tengo un sobrino que es muy elocuente. Entonces yo tenía un pote de Nutella en casa y su mamá, que es la prima de mi esposa, me dice, uy, ¿tú tienes Nutella? Sí, le digo, a él le encanta la Nutella, me dice. Así que saqué la Nutella, la puse a la mesa, puse cucharitas, abrí la Nutella y, y vi que este sobrino no tocaba la Nutella. Entonces yo me acerco y le digo, oye, me dijeron que te gusta mucho la Nutella. Sí, me dice. ¿Y por qué no pruebas? Y me dijo, porque si pruebo la primera cucharita me voy a acabar todo. Prefiero no probar. Era consciente de su grado de gusto. Pero cuento esto para tratar de ilustrar cómo es con Dios. Cuando empezamos a gustar de Dios, cuando empezamos a disfrutar quién es Dios, va a ser siempre un deleite más y más y más de Dios. Ese es el deseo del Hijo de Dios. Si no hemos empezado a gustar de Dios, todavía entonces para nosotros la adoración va a ser esquiva o va a ser difícil. Empecemos a buscar de Dios, empecemos a gustar de Él, empecemos a disfrutar de su presencia, de su soberanía. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Ya hemos visto las bases de la adoración, que es conocerle a Él, disfrutar de Él, amarlo, honrarlo, darle el lugar que le corresponde. Pero ¿cómo debe ser nuestra adoración ahora? Hoy en día se ha perdido de vista quién es verdaderamente Dios y quién es el hombre. Y esto imposibilita la verdadera adoración. Hermanos queridos, hoy en día escuchamos un montón de mensajes que se llaman prédicas, que se llaman exposición de la palabra, pero que al final del día no son otra cosa que una exaltación del ser humano. Y eso es sumamente lesivo para la experiencia de adoración. Escuchaba horrorizado hace un tiempo eh, un mensaje que daba una supuesta profetisa. Tal vez usted lo ha escuchado, por delicadeza no voy a decir el nombre, pero si usted lo ha escuchado va a saber de quién hablo. Y esta mujer decía, yo estuve en un viaje y en ese viaje eh, se me perdieron mis joyas de la maleta. Entonces yo oré al Señor y le dije, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu sierva y yo estoy en este lugar porque he venido a servirte y se me han perdido mis joyas. Así que en este momento tú envías a tus ángeles y haces que ellos encuentren mis joyas y en este momento tú haces que mis joyas aparezcan en mi maleta. Y entonces ella dice, y fui nuevamente a mi cuarto y abrí mi maleta y estaban ahí mis joyas. Claro, luego dijo, ese es nuestro Dios propicio, atento, atento a la necesidad de sus hijos. Pero fíjense en la actitud. En este momento tú envías a tus ángeles y tú traes como dándole órdenes a Dios. Se ha perdido de vista quién es verdaderamente Dios. Y se ha perdido de vista quién es verdaderamente el hombre. Hoy Dios es simplemente la última posibilidad. Hoy Dios es simplemente lo que podríamos decir a algunos, eh, el, el manotazo de ahogado.
si no tengo más a dónde ir, si no tengo más que hacer, si no tengo más a dónde recurrir, entonces voy a Dios. Y de paso, si estoy aburrido y no tengo nada que hacer y se le acabó la batería a mi celular, entonces por ahí le doy un tiempo a la oración. Por ahí le doy un tiempo a la oración. Hemos perdido de vista profundamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuál es su santidad? ¿Cuál es nuestra necesidad de Él? Nuestra adoración debe partir de la conciencia de que Él es santo. Permítanme, por favor, leerles algunos textos bíblicos. Primero, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice así el texto bíblico. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esto, queridos hermanos, este texto es muy hermoso de leerlo y meditarlo. Ahí Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, en este tiempo histórico, eh, podía reinar, podría gobernar un rey piadoso o podía gobernar un rey perverso. Usías fue un rey piadoso, temeroso de Dios. Cuando Usías muere, Isaías entra en una angustia tremenda, porque piensa, ¿quién gobernará? ¿Será piadoso o no lo será? No sé bien cómo está la situación política en Italia, espero que mejor que nosotros. Escuchaba un comentario porque la presidenta que tenemos ahora está muy cerca de ser vacada y desde el 2016 no hemos logrado tener un presidente que termine su mandato. En el tiempo de Israel la situación era más o menos parecida. Salía un rey piadoso, un rey bueno, y muy probablemente entraba un rey perverso, un rey malo. Así que Isaías está angustiado, pero justo dice que en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sabe lo que le está diciendo Jehová a Isaías? Isaías, ¿por qué te preocupas tanto de quién va a gobernar? ¿Por qué te preocupas tanto si el gobernante humano va a ser bueno o malo? Mira la verdad. Yo soy el verdadero rey de Israel. Yo soy el verdadero soberano. No tengas miedo, no te preocupes. Y luego dice que sus faldas llenaban el templo. En aquel tiempo, de acuerdo a la costumbre, el tamaño del manto del rey revelaba su majestad, revelaba su autoridad. Y acá dice que las faldas llenaban el templo. Las faldas del Señor llenaban el templo. Esto habla de suma autoridad, esto habla de suma majestad, esto habla de suma soberanía.
Y lo siguiente que debemos rescatar es la actitud, la actitud de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué actitud tenemos cuando venimos delante de Jehová? Estamos orando, estamos alabándole, estamos adorándole y de repente suena la notificación del WhatsApp y se terminó la adoración. O estamos en el culto de adoración, pero estoy siguiendo por el celular qué pasó en el Facebook o qué pasó en el WhatsApp o qué pasó en el partido que se está dando y estoy mirando el minuto a minuto. Hermanos, este tema es importante, que podamos entenderlo, pero sobre todo que podamos vivirlo. No podemos enseñarle a los hermanos a adorar si no tenemos esa experiencia de adoración. Cuando nos acercamos a Dios, nada es más importante. Absolutamente nada es más importante. Recuerdo hace algunos años, hace 6 o 7 años, yo estaba en mi tiempo de oración. Estaba en mi tiempo de oración, estaba en mi lugar especial, sin celular, sin televisión, sin radio, sin absolutamente nada, solo mi corazón delante del Señor. Entonces termino el tiempo de oración y veo mi celular y el pastor titular de la iglesia nuestra, que en ese tiempo era el pastor Wilson Chávez, me había llamado como 7 veces. Entonces de inmediato le devuelvo la llamada preocupado, avergonzado, le digo, pastor, perdóneme, es que estaba en mi tiempo de oración, por eso no le contesté. Y entonces él me dijo, bueno, no te preocupes, esto que, para lo que te estoy llamando es urgente y es importante, pero tú estabas en algo mucho más importante. Esa lección me quedó. Estar en la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. La verdadera adoración hace que le demos la máxima prioridad a esta experiencia. La verdadera adoración es recordar quién es Dios y quién es el hombre. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Dios es Dios perfecto, es Dios soberano. Y esto debe llevarnos a una conciencia de sobrecogimiento, aún a una conciencia de temor reverente delante del Señor. No puedo y no debo hacer ninguna cosa que me retraiga de Él. ¿Cuál es la razón de nuestra adoración? Debe ser nuestra conciencia de la santidad de Dios. Él es santo. Él es santo. Él es perfecto. En Él no hay sombra de falla. Y si yo soy imperfecto, y si yo soy falible, entonces lo que corresponde es que yo pueda reconocerle a Él, pueda adorarle. Un texto bíblico que nos ayuda a entender esto está en Mateo capítulo 17, versículos 3 al 6. Leo. Dice, vamos a leer desde el 2, ¿sí? Dice, y se transfiguró, está hablando de Jesús, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fíjense que los discípulos están viendo a Jesús transfigurado en su gloria, y junto a él Moisés y Elías.
Y eh, entonces Pedro trata de normalizar o de manejar este asunto y trata de normalizarlo diciéndole, Señor, qué bueno que estamos viendo esto, qué excelente. ¿Quieres que haga una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías para que descansen ahí? Nos sentamos los 6 a conversar. ¿Qué te parece? Entonces Jehová hace que ellos sean envueltos en esta nube y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Y entonces recién ellos entendieron que esto no era un asunto de reunión de amigos, esto era un asunto de revelación gloriosa de quién es Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Dice el texto, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Dónde está nuestro temor reverente cuando nos acercamos a Dios? ¿Dónde está nuestro sobrecogimiento por nuestra infidelidad, por nuestro pecado? ¿Dónde está nuestra rendición total al Señor? ¿Somos conscientes de su santidad? ¿Somos conscientes de nuestra imperfección? ¿Somos conscientes de su gracia derramada sobre nosotros? Si esto es así, estamos listos para tener una verdadera experiencia de adoración. Dios es santo, Dios es perfecto, y Dios es misericordioso, y Dios es bueno para con sus hijos. Esto no nos da merecimiento alguno, al contrario, esto nos lleva necesariamente a una experiencia de adoración completa delante de Él. Entonces hemos visto cómo debe ser nuestra adoración, qué es la adoración, la razón de nuestra adoración. ¿Y ahora qué nos toca? Aprender a adorar. Lo primero que quiero decir es que la fórmula para adorar completamente a Dios es entender que no hay una fórmula. Es entender que no hay una fórmula. La adoración nace de un corazón rendido a Él. Y esto no se hace con paso 1, paso 2, paso 3. Como ya dije, es buscar conocerle cada día más. Es ponerle cada día en el primer lugar de nuestra vida. Si yo no he puesto a Jehová, si yo no he puesto a Jesucristo en el primer lugar de mi vida, entonces es imposible que yo tenga una correcta experiencia de adoración. ¿Cómo puedo aprender a adorar? Conociendo cada vez más de Cristo, conociendo cada vez más de Jehová. Recuerdo el momento en que Jesús habla con la mujer samaritana y permítanme compartirles, por favor, esto está en Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué necesito para adorar? Una Biblia de estudio de las mejores, los mejores comentarios teológicos que puedan existir, las mejores Biblias interlineales para poder entender bien intelectualmente la palabra de Dios. Ninguna de esas cosas, hermano. ¿Qué necesito para adorar a Dios? Un corazón rendido a Él, un corazón dispuesto a reconocer que Él es Dios, que Él está por encima de cualquier proyecto, de cualquier interés que yo pueda tener.
Él es Dios. ¿Cómo puedo aprender a adorar? Debemos buscar ser siempre conscientes de la santidad de Dios. Y esto debe llevarnos al temor de Dios. Veía con mucha pena el caso de una mujer que postea, y quiero que miren este cuadro. Esta mujer eh, está en el Caribe contrayendo matrimonio con un hombre y el comentario que ella pone es, Dios hace perfectas todas las cosas en su tiempo. Dios hace perfectas todas las cosas en su tiempo. Lindo, ¿verdad? Esta frase que casi se está convirtiendo en cliché. Y los que miran esta foto y miran esta inscripción dicen, qué linda mujer agradecida a Dios. Qué hermosa experiencia reconocer que Dios está en medio de todo esto. Los que conocemos más profundamente la situación decimos, qué triste, que no hay una correcta conciencia de la voluntad de Dios. Esta mujer vivía con, con el papá de sus hijos porque no estaban casados. Ella se había unido al papá de los hijos, un hombre mayor que ella, pero llegó el momento en que este hombre perdió el trabajo, se quedó en la miseria y esta mujer conoce a este nuevo hombre acaudalado de dinero y lo que hace esta mujer es abandonar a los hijos, abandonar al papá de los hijos. Y el papá de los hijos no tenía recursos porque ya no trabajaba, solamente ella solventaba el hogar con lo que podía hacer. Así que ella dice, ahora me di cuenta que estoy viviendo en pecado, así que abandono a este hombre y me voy con este nuevo y me voy a casar. Y entonces ella pone, Dios hace perfectas todas las cosas en su tiempo. Mientras ella ponía esta frase, el hijo menor estaba enfermo, muy enfermo. El hijo mayor estaba mal en los estudios porque no tenía los recursos para poder estudiar correctamente. Y el papá de los hijos estaba considerando seriamente quitarse la vida. La pregunta es, ¿Dios hace perfectas todas las cosas en su tiempo? Sí, pero en ese contexto ella no estaba haciendo las cosas perfectas. Ella estaba basándose en sus intereses, estaba basándose en lo que a ella le convenía, estaba basándose en lo que a ella le parecía más cómodo y estaba simplemente desentendiéndose de su familia. Debemos considerar siempre la santidad de Dios. El sobrecogimiento, el sobrecogimiento para acercarnos a su presencia santa debe ser una característica de cada adorador. Recordemos, hermanos, que adorar al Señor no tiene que ver con un conjunto de palabras, ni siquiera tiene que ver con un conjunto de acciones. Adorar a Dios tiene que ver con una actitud del corazón. Hace un tiempo eh, viene un hermano muy, muy dolido, muy acongojado, y viene a decir, eh, mi novia está embarazada de mí. Hemos caído en pecado. Hemos caído en pecado de fornicación. Y ahora ella está embarazada de mí. Y yo estoy arrepentido. Y estoy dispuesto a ser guiado, a ser restaurado. Aquí estoy. Aquí está mi vida. Reconozco que soy un pecador y necesito restauración. Eh, Luego la cité a ella y le digo, eh, sé que ha pasado esto. Y la respuesta de ella fue, ah, bueno, sí, sí, pues sí, sí.
pero yo estoy tranquila porque ya oré a Dios y Dios ya me perdonó. Así que todo fresh. Entonces yo le digo, ¿y dónde está tu dolor por el pecado? ¿Y dónde está tu sobrecogimiento por haberle fallado a Dios? ¿Y dónde está tu temor reverente al entender tu falta de santidad? Y ella me dijo, bueno, yo he leído el Hijo Pródigo y en el Hijo Pródigo dice que Dios está siempre esperándonos con los brazos abiertos, así que yo estoy muy tranquila porque sé que Dios me ha esperado en la puerta de la casa con los brazos abiertos y ya no pasa nada. Y le dije, vamos a leer juntos la parábola del Hijo Pródigo. Entonces le hice hincapié en la parte que el Hijo dice, Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Le pregunté, ¿dónde está esa actitud en ti? Tú estás volviendo a casa y le dije, bueno, padre, ya regresé, todo bien, todo fresh, como dices tú. Y a veces, queridos hermanos, esa es nuestra actitud delante del Señor, delante de nuestro pecado. No digo que nos laceremos y que agarremos un látigo y nos demos duro en la espalda, pero sí debemos tener esa conciencia de que le hemos fallado a Dios. Que Él nos perdona, por supuesto que Él nos perdona. Que Él nos restaura, por supuesto que Él nos restaura. Pero tenemos que tener la correcta conciencia. No puedo vivir en pecado y pretender estar adorando a Dios. No puedo darme licencias pecaminosas y pretender que todo está bien con Dios. Eso es incorrecto. Eso es imposible. Permítanme leer Primera de Pedro 1, de 15 en adelante. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocás por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, esto es algo que no podemos perder de vista. ¿Queremos ser adoradores? Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar ser sumamente cuidadosos, meticulosamente cuidadosos. Si quiere, obsesivamente cuidadosos con la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Si no estoy viviendo así, hermano, no puedo pretender ser un adorador. Vamos rápidamente a las conclusiones. Nada merecemos delante de Dios, pero Él nos dio de su amor y su misericordia. Escuche bien esto, nada merecemos delante de Dios. La sociedad de hoy nos hace creer que Dios tiene obligaciones para con nosotros. La sociedad de hoy nos hace creer incluso que podemos negociar con Dios. Ya, Señor, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia, pero tú hazme esto. Ya, Señor, yo voy a servir en esto, pero tú hazme esto otro. Nada merecemos delante de Dios, pero Él nos dio de su amor y su misericordia. En segundo lugar, adorarle es un privilegio inmerecido y debemos disfrutarlo. Hace exactamente 7 años nos invitaron a un viaje, a mí y a mi familia, con todo pagado, absolutamente todo pagado. Y nos dijeron, solamente hay un asunto, el vuelo internacional para el destino que van sale a las 3 de la mañana de Perú. Ahora yo quiero que imaginemos si yo hubiera dicho 3 de la mañana, no, o yo quiero dormir, yo quiero descansar. No, dile que no. Era un viaje internacional, boletos pagados, alojamiento pagado, alimentación pagada, transporte pagado, absolutamente todo pagado. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, ya no importa si es a las 3 de la mañana o 4 o lo que sea. Por supuesto que voy.
cuando entendemos que lo que nos ha dado Dios es algo gratuito y que es un privilegio inmerecido, debemos disfrutarlo, debemos disfrutarlo, más allá del cansancio, más allá de las dificultades que puedan haber. Adorar al Señor es un privilegio, nunca se olvide de esto, hermano. No es un deber, no es una obligación, es un privilegio. Adoremos al Señor desde desde la santidad a la cual Él nos manda. Y finalmente, hermanos, les repito esta idea que les dije hace un momento. Quien gusta realmente de Dios siempre anhela más. Quien gusta realmente de Dios siempre va a anhelar un poco más del Señor. Termino con esto. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la adoración no está centrada en nosotros. No somos el centro de de la historia. No somos los protagonistas de la novela. Somos los beneficiarios de un Dios piadoso. Somos los receptores de la gracia misericordiosa de Dios y tenemos un llamado, el llamado a la santidad. Y desde la santidad podemos adorar al Señor. Si conozco bien quién es Dios y conozco bien su voluntad, entonces puedo vivir esa vida diferente. Entonces puedo vivir esa vida apartada. Entonces puedo vivir esa vida que va contracorriente. Amén. Pastor, no sé si abrimos algún tiempo de Sí, preguntas. ¿Cómo? sí, por supuesto. Dejamos de grabar. Sí, no sé si hay alguna pregunta, amados hermanos.